Cadena SER, la fuerza de la voz. Hoy por hoy Madrid Sierra. Bueno, jamás pensé que iba a empezar el programa de salud mental hoy de esta manera. Que a estas alturas digo yo que la canción ya es conocida sobradamente por 40 y tantos millones de españoles que somos, y creo que no hay nadie que no la haya escuchado queriendo o sin querer. Y digo yo, ¿y por qué elegimos esta canción para empezar hoy el programa? Soraya Vivancos, buenos días, bienvenida. Buenos días, Luis. Carlos Martín, buenos días. Muy buenas. ¿Quién ha sido el culpable de esto? Mutuo. Mutuo. Ah, sí, los dos. Tengo para repartir hoy. ¿Por qué empezamos con esta canción? ¿A dónde nos lleva esto? A ver, yo creo que, nuestra intención es un poco hablar de un tema que es trending topic, pero sobre todo, como llevamos haciendo desde el inicio, es dar unas herramientas que nos ayuden, sobre todo a algo que está también muy en boca de todo el mundo, que es poder llevar, ¿no?, la separación de una manera positiva con respecto a los niños, ¿no?, a los menores. Entonces, nuestra idea es poder hablar un poquito de esto, pero entrar en ciertas pautas que nos ayuden a preservar el bienestar del menor. Algo que no se ha tenido, me parece a mí, muy en cuenta en este caso, ¿no? Porque habría que ver hoy los niños a la hora de aparecer en el colegio. A ver, es algo que, todo esto es muy complicado y todo el mundo está opinando, y muchas veces yo creo que en algún punto incluso la gran mayoría de personas pueden tener razón, ¿no? Y creo que todos nos podemos identificar en el sufrimiento de esta persona y hay mucha gente que se posiciona a defender por una cuestión de, pues estamos viendo, ¿no?, lo que ha pasado y una situación que podemos identificarnos todos. La cuestión no está en porque no tenemos datos suficientes, ni de criticar a una parte ni a la otra, sino en poder evidenciar que hay algo que a lo mejor se podía haber reconducido, se puede reconducir mejor a día de hoy y que tiene una afectación directa sobre los hijos de ambas partes, ¿no? Que cuando vemos, nosotros lo estábamos hablando antes, Carlos y yo, en consulta vemos pues en los procesos de separación de pareja, y muchas veces son procesos que, a pesar de la teoría que todos sabemos que tienen que ser muy cuidados para no afectar a los niños cuando los hay, son procesos que abren muchas ampollas y que al final generan un dolor tremendo y unos ataques importantes. Entonces sería bueno en este punto poder reconducir, porque al final ellos se separan, ¿no?, al igual que el resto de personas que se separan, pero no dejan de ser padres. Pero hay muchos casos, no es este en concreto, aunque no se sabe lo que va a venir después. Y hablando de niños, la tuya está dando bastante guerra hoy. Sí. Está cantando la canción. Así naturaliza también el asunto. Y que no se les en muchos casos en los que se utiliza a los hijos como arma arrojadiza, y eso es peor todavía, ¿no? Efectivamente, como o al decía menos a mí Soraya, me lo parece. antes montando un poco el guión del programa de hoy, yo sí que quería decir que a lo largo de mi trayectoria profesional, los casos de mayor agresividad y mayor violencia los he encontrado en procesos de divorcio. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, el tema de ese sufrimiento cuando se plantea un divorcio. En mi opinión profesional, aquí vemos dos tipos de sufrimiento. Uno, por el que hay que pasar, es decir, casi es necesario, ¿no?, que es ese momento en el que decimos adiós, en el que nos despedimos, en el que intentamos pasar página. Y aquí sí que me gustaría detenerme para transmitir a padres que estén en una situación de divorcio que tranquilidad en tanto en cuanto los niños tienen una plasticidad neuronal muy grande, de tal manera que una situación que es dolorosa y que van a tener que pasar por ese dolor no tiene por qué tener consecuencias a medio o largo plazo. Es doloroso, no hay paños calientes, no hay palabras de consuelo, es decir, lo que es. Ahora bien, luego viene esa segunda parte de sufrimiento innecesario en el que se entra en esta escalada de violencia y de agresividad. En muchos casos, como tú bien dices, instrumentalizando
la relación de los hijos hacia los padres. En muchos casos son armas arrojadizas para obtener un beneficio secundario, sea de la índole que sea. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues, a ver, yo creo que es importante poder seguir como, o sea, y si no lo sabemos, sería bueno poder informarnos, no en el entorno, que cada uno nos va a dar a lo mejor opiniones que quizás dependen de lo que cada uno haría desde sus emociones, sino de profesionales que nos puedan asesorar, porque al final, es lo que decíamos, este proceso es algo que puede marcar de manera muy importante a los menores. Ellos son sus padres y quieren ambas partes, entonces tenemos que intentar preservar de la mejor manera todo esto. ¿Qué podemos hacer? Creo que es importante, lo primero, no hacerles que se posicionen, ¿vale? No tienen que posicionarse hacia culpables ni víctimas. Es importante que ellos estén al margen de todo esto, que puedan seguir manteniendo el contacto con ambas partes, salvo que estemos ante un caso en donde haya violencia. Eso es otra historia, pero si estamos hablando de una separación en donde no se trata de esto, los niños tienen que poder seguir teniendo el contacto con ambas partes sin verse afectados por la opinión de una parte de otra. Es importante poder transmitirles que nos vamos a separar. O sea, no vamos disimularlo, ¿no? Exacto, ni encubrirlo. O sea, al final no tiene sentido. Los niños, por muy pequeñitos que sean, son conscientes y va a haber cambios importantes en su vida. No se trata de mentirles, de no va a pasar nada, va a seguir todo igual, tú no te vas a ver afectado, porque al final la realidad va a ser otra. Tenemos que poder hablar cuando ya sepamos a ciencia cierta que se va a poder producir esa separación, poder transmitírselo sin darle explicaciones necesarias, como por ejemplo, me ha engañado la otra parte, porque eso en realidad no es algo que tu hijo o tu hija en este momento, ahora como niño menor que no tiene la capacidad de entenderlo, tiene que saber, ¿vale? Más cosas que podemos hacer. Importante pues poder ir transmitiéndole los cambios que se van a suceder. Es decir, dependiendo, ¿no? De alguna manera. Exacto, porque ellos tienen que poder adaptarse y si se lo encuentran de sopetón, esa adaptación va a ser mucho más compleja. Depende de muchos elementos como la edad del menor. Entonces, el poder anticipar 2-3 semanas el que se va a producir tal cambio, cuando son chiquititos, hablamos de una etapa preescolar, el poder decirles, pues mira, mamá te va a bañar, papá te va a ir a recoger a la guardería, al cole, tal, pues estos son datos como muy concretos que les pueden ayudar a entender sin mayor complejidad. Si uno de los progenitores se va a mudar a otra casa, hacerle también partícipe, hacerle entender que esa también es su otra casa y que puede formar parte de ella, pues eso, decorándola, haciendo la suya, sintiéndose parte de eso que está sucediendo. Con menores ya un poquito más mayores, hablamos a lo mejor de 6 añitos hacia arriba, pues hay que explicarles, ¿no? Un poco cómo va a ser su rutina, y esto nos puede ayudar mucho, calendarios en donde los niños sepan tal y tal día vas a hacer esto, vas a hacer esta actividad, las fiestas como las navidades, los cumpleaños, todo esto tienen que tener una foto clara sobre cómo van a tener su rutina y no cambiársela demasiado. Y en adolescentes es importante, pues bueno, también en los anteriores, hacerles saber que no son culpables en absoluto de lo que ha ocurrido y poderles incluso decir que ya de manera pues más clara, porque tienen una capacidad de entender las cosas de manera más evidente, que bueno, que esta situación ha sido para mejor, que a veces los padres, por mucho que se hayan querido afectivamente en el plano de amor, pues esos sentimientos han cambiado, se siguen queriendo pero de otra manera, y que cuando llega un punto en donde la relación ya no funciona, pues que lo más saludable es poder ponerle fin de una forma amistosa, ¿no? O por lo menos respetuosa. Efectivamente. Perdona, ¿es la adolescencia, ahora que estamos hablando de la adolescencia, la edad más complicada a la hora de una separación por vuestra experiencia? A ver, en cualquier estadio de la vida va a tener su complejidad. Sí que es cierto que durante la adolescencia el adolescente está construyendo su identidad, está construyendo la manera de relacionarse con los demás y con el mundo, de comunicarse, y por lo tanto, además de incluir el efecto hormonal que esto les lleva, sí que es complejo, porque además ellos ya tienen sus amigos, en muchos casos te manifiestan el miedo a mudarme de casa porque voy a perder mi identidad social, pierdo amigos, cambio de instituto, y esto se vive de forma traumática. Y sí, podríamos decir que quizá en la adolescencia hay más elementos a tener en cuenta, como son los factores hormonales, de desarrollo, etcétera, pero en cualquier caso el dolor se va a producir, pero insisto, es un dolor que
pasará y que no tiene que por qué trascender a más. Trasciende cuando se empieza a instrumentalizar la situación, se empieza a recrudecer y los adultos no son capaces, e insisto en esto, y lo quiero subrayar, de pasar página. Cuando yo hablo con mis pacientes les digo, imaginaos que esto es un permiso que os dais, un gesto altruista para rehacer vuestras vidas. Entendemos que la persona que realmente no quiere divorciarse porque sigue enamorado o enamorada de la otra persona, va a tener un componente añadido, extra. Pero en cualquier caso, si el amor ya no es bidireccional, cuanto antes cerremos la situación y cuanto antes pasemos página, mucho mejor. No interesa recrudecerlo y engancharnos emocionalmente en esa rueda de hámster que no nos lleva a ningún lado porque es circular y que solo emana dolor, sufrimiento, rencor, ese echar en cara constantemente y que, bueno, pues desgraciadamente los tenemos luego en consulta y en algunos casos hasta con una medicación bastante importante. Pero esto se supera psicológicamente, ¿no? Se supera, por supuesto. Es verdad que las rupturas y sobre todo si hay infidelidad pueden ser muy traumáticas. Pero al hilo de lo que decía Carlos, muchas veces los padres nos vienen con ese miedo a tener que atravesar esto porque saben que hay consecuencias para sus hijos, lo hemos visto. Pero es peor el mantener una situación en donde al final, de manera evidente, los niños están aprendiendo que hay, aunque no se haga delante de ellos, que algo hay, que no hay afecto, que los padres no se terminan de llevar bien, estamos haciéndoles entender que aprendan un modelo relacional que no es en absoluto positivo. Entonces es mejor llevar una separación tanto para tus hijos como para ti mismo. Tú tampoco puedes estar bien cuando no estás bien en una relación que se ha muerto o que está muy dañada, y eso, por mucho que quieras preservar el bienestar de tus hijos, al final es algo que acaba llegando a ellos, porque si tú no estás bien, al final tú tampoco puedes estar del todo bien a la hora de poder querer a los demás. Es algo que es así. Y tenemos que poder autocuidarnos en todo este proceso. Al final no olvidemos que un divorcio es un duelo. Exacto. Asociamos el duelo al fallecimiento de alguien, pero no. El duelo viene de la pérdida. Va a haber una pérdida. Se pondera mucho la pérdida económica. En algunos casos es cierto que un divorcio lleva se esquilma de alguna manera la economía familiar. Y esto tiene una serie de repercusiones, ¿no? Pero en cualquier caso, al igual que el resto de duelos, hay unas fases de enfado, de depresión, de negociación, de negación. Empezábamos con la canción, ¿no? Vemos ahí toda la rabia que, más allá de ser un producto de marketing que no podemos olvidar, que el dinero está por detrás de todo este conflicto. Pero claro que es normal, como decía antes Soraya, compartir esos sentimientos de tristeza, de odio, de enfado, porque, oye, las cosas nos duelen y nos afectan, pero desde la normalización, no desde la escalada de aprovechar esos sentimientos para actuar de forma impulsiva y visceral. Yo he oído historias desde tirar octavillas con la foto de la tercera persona en discordia en la puerta del colegio. Bueno. Sí. O sea, por eso te digo que es muy cruento todo esto, ¿no? Me estáis dejando absolutamente atónito ahora. Yo no sabía que lo de las octavillas es una anécdota. ¿Sí? O sea, de historias de estas te podría contar, desgraciadamente, muchas, Luis, porque es donde sale lo peor de cada uno. Había una psiquiatra que decía que los seres humanos somos psicópatas en potencia. No sé si tanto, pero desde luego que la maldad adquiere una... Porque es el dolor. Al final es el nivel de sufrimiento y llega un momento que atacas y vas rebasando límites y al final vas a más. Y ese es el problema. Y ahí nosotros hacemos también, creo que una buena labor, el decir, ese dolor, no permitir que trascienda hacia la venganza, hacia el odio, hacia, de alguna manera, porque esto condena a la persona al aislamiento, ¿no? Muchos hemos escuchado, qué rabia, ahora van todas las parejitas de la mano, ¿no? Y es que el amor es lo peor, y esto al fin y al cabo nos aleja de la vida, del sentido que le damos a nuestra vida,
pues ahondando en un dolor que no tiene mucho sentido y que es prescindible. Se trata de preservar a la persona en su bienestar. Estábamos hablando de los niños, de que ellos estén bien ante este proceso de separación, pero también la persona cuando se separa, y como hablábamos en una separación con una infidelidad, hay estas fases, ¿no?, que tienen que ver con lo que es un proceso de duelo, y que la persona tiene que preservarse, tiene que poder cuidarse. Una exposición enorme, ¿no?, a como le está pasando en este caso a Shakira y Piqué, en donde tu autoestima está mal por todo lo sucedido. Bueno, pero ellos están encantados. Bueno, no Tampoco, lo sé. Yo creo tenemos yo, una falta importante de datos, pero lo que nosotros, por ejemplo, hacemos en terapia cuando hay una separación y más de este tipo es llevar un proceso de conexión cero con la otra persona, porque tú te tienes que sanar al margen de todo lo que está pasando y tienes que desconectarte de la otra persona. ¿Por qué? Porque el cerebro tiende a ser conservador y tiende a volver a que vuelvas a lo ya conocido, aunque sea tóxico para ti o negativo. Entonces, por eso muchas personas, pese a estar en relaciones muy negativas, acaban evidenciando o recordando solo los momentos buenos de la relación, incluso con una tendencia a idealizarla. Entonces, esto lleva tiempo. Y si tú te metes en una guerra de guerrillas con la otra persona, máximo cuando es una persona pública, ya que tu autoestima está mal, porque al final con todo esto se toca tu autoestima, podemos abrir una espita a estar en contacto con algo que te siga hiriendo, con algo que te siga generando todavía mayor malestar. Entonces no se trata de que no se empodere, por supuesto que sí, ni que se tenga que callar, ni que no van por ahí los tiros. Ni que no facture. No, o que no facture. Hombre, llorar tienes que llorar. O sea, no es signo de debilidad que estés mal después de todo lo pasado. Cuidado con los mensajes. Y luego, por supuesto, te tienes que cuidar tú. Y si te haces una exposición tan grande cuando todavía no has terminado tu proceso de duelo, puedes hacer que el daño que estabas sintiendo antes siga. Y lo que hablaba Carlos, ya no es ese dolor inevitable sobre el cual tenemos que pasar, ¿no? Porque al final esto es como una herida que lleva un proceso de sanación. Y no podemos acelerarlo para que mejore, pero sí podemos hacer que se alargue en el tiempo. Y esta guerra que se genera al final hace que la persona esté más pendiente de todas las noticias que se vierten, que la gente diga barbaridades, que diga cosas machistas sobre tu persona y que al final te acaban mermando mucho más. Y claro, la otra parte está en los menores, que esa exposición en el colegio, la gente lo que dirá, pues como lo normalizan y es algo compartido, la gente se ve libre de decir cualquier tipo de opinión y los niños no tienen los elementos suficientes como para poder entender todo esto. Ojo, y esto que has dicho es muy importante. Yo recuerdo un caso perfectamente en el que había un caso de infidelidad y eso sirvió para compañeros del colegio de estos niños para hacerles bullying. Ahora ya, como hemos hablado muchas veces, ya el bullying no es cuando voy a clase, es que con las redes sociales puedes estar 24 horas, ¿no? Y al final lo que oímos en casa lo llevamos al cole. Y además, con el aliciente de la crueldad que suelen tener los chavales en determinadas circunstancias. Efectivamente, ¿no? Y luego, claro, a ver cómo va ese proceso de desarrollo, porque esto de alguna manera abre un cisma, ¿no? En la relación, ya no solo con tus padres, sino en la manera de relacionarte con el mundo. Desde que sientas vergüenza por lo que están haciendo tus padres, o de que saques cabeza y al final se desarrolle una conducta violenta, una conducta agresiva, no sabemos por dónde va. O que te sientas culpable, teniendo que posicionarte, porque al final cuando tú tienes una información sobre lo que ha pasado en un lado u otro y la gente te va diciendo cómo han sido las cosas e incluso dando información muy 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 contraria de la realidad, al final tú te sientes mal y te sientes culpable, y esto es lo que tenemos que evitar, porque muchas veces los menores se hacen responsables de esa separación de los padres. Entonces, tener que tomar posición por mi madre, que es la víctima de una infidelidad, o mi madre está atacando a mi padre, entonces pobrecito, es terrible y no tiene ningún tipo de sentido. Entonces es importante que esto se reconduzca de la mejor manera posible en este caso y en todos los demás, y de las personas que nos estén oyendo, que se puedan sentir identificados. O sea, tenemos que entender que evidentemente una separación tiene unas consecuencias afectivas para nosotros, para nuestros hijos, también sobre la conducta, y un tiempo de adaptación en donde los niños a lo mejor sus notas se ven afectadas, hablábamos de la depresión, ¿os acordáis en programas anteriores? La depresión de los niños a lo mejor están como más irascibles, se portan peor, pero esto es algo
transitorio. Y tenemos que ser conscientes. Y si nosotros no nos cuidamos y no nos damos cuenta de cómo estamos emocionalmente, flaco favor le vamos a hacer a nuestros hijos. Entonces es un combo que tenemos, al cual tenemos que atender, y después de haber roto una relación, sobre todo después de una infidelidad, como decía Carlos, en realidad es una oportunidad para que dejes de sufrir con algo que no querías, en lo que no querías estar. Y es una oportunidad para poder hacer las cosas bien para ti y, pues quién sabe, encontrar a lo mejor, encontrarte a ti misma o a ti mismo, o a lo mejor a una persona que realmente pues sí te puede dar aquello que necesitas. Bueno, la clave es que se supera, ¿no? Se supera. A mí me gustaría transmitir ese mensaje de no perder de vista lo que viene después de la separación o del divorcio. Es decir, hay un periodo en el que se pasa mal, pero que luego vuelven otra vez las ilusiones, vuelven otra vez los nuevos proyectos, y ahí es donde ponemos el foco. No en evitar caernos, porque esto va a suceder, sino en levantarnos lo más rápidamente posible. Y digo esto último. Tenemos claro que cuando hay un proceso de divorcio contratamos a un psicólogo, o sea, a un abogado. Nosotros apostamos porque se incluya también el asesoramiento psicológico. Esto no es barrer para casa, ¿no? Esto es aconsejar. Pues hoy sí, hoy me voy a permitir la licencia de barrer para casa, porque lo ves, ¿no? Y a veces te dicen, no, pero un psicólogo ¿para qué? Bueno, pero luego contratamos a un wedding planner para nuestra boda, ¿no? O sea, quiero decir, saber cerrar. Nosotros no es que les vayamos a ahorrar sufrimiento, pero de cómo cerrar una relación para que esos proyectos y esas ilusiones de futuro lleguen lo antes posible, me parece fundamental, y creo que hay que aprovechar esta oportunidad en la que se ha puesto el foco en la salud mental y ver que hay mucho de salud mental tras un divorcio, no lo negativo de las cosas malas que sucedieron, sino de lo bueno que está por venir. Por vuestra experiencia, ¿cuánto se tarda en superar un divorcio en condiciones más o menos normales? Depende de muchos factores. No, pero ya no quiero que fuerces más la es que estoy hoy un medio malita, pero a ver, cuando hablamos de duelos, hablamos de un duelo que se complica cuando la persona está estancada en una de las fases por más de 2 años y algo, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un duelo que se ha quedado estancado y que no mejora. Lo podemos llevar a una situación de este tipo, es decir, si vemos que la persona o una de las dos partes están en negación, no aceptan la situación o están en la ira metidos, al final estamos viendo que después de 3 años y la persona sigue en ese mismo punto, la persona no lo está superando, pero perfectamente se puede superar si, no sé, o sea, es que no hay un tiempo estimado, ¿no? O sea, vamos a ver, podríamos decir año y medio, bueno, pues sería un tiempo que entraría dentro, pero hay muchos factores que van a influir, desde el comportamiento, ya no solo de los padres, sino de la familia de alrededor, de si hay pleitos pendientes, porque muchas veces la justicia se demora mucho a la hora del reparto de tal. Entonces, claro, cerrar un proceso cuando todavía me falta la parte judicial por resolverse es compleja. Entonces, en general, pues yo diría, me voy a mojar, año y medio sería algo esperable. Hay veces que es antes, mejor. Hay veces que tarda un poquito más, depende también un poco de la disposición individual de cada persona. A mí lo que siempre me sorprende es estas parejas que se separan y acto seguido ya rehacen su vida con otras personas, es increíble. Sí, lo del clavo saca otro clavo, sí. Yo no lo veo. No les deja ningún tipo de trauma, aparentemente. No es trauma, a veces es un mecanismo de, como no quiero soportar el dolor que me lleva a la propia separación, busco otro elemento que venga un poco a suplir lo anterior, y así no tengo que transitar por el dolor. Pero si tú no transicionas, no te das cuenta de lo que has vivido, aprendes de todo lo sucedido, de los errores, de lo que no quieres repetir, de lo que no, pues al final puede ser que arrastres cosas de la situación anterior a la siguiente y esa nueva relación acabe siendo un fiasco porque las cosas no se han hecho bien. Pues una vez más, una semana más, muy interesante el asunto. Fíjate, ayer hemos empezado con la música de Shakira. No creo que se vuelva a producir el caso con ninguna otra canción. Bueno. ¿Quién sabe? ¿Cómo está la actualidad, Luis? Ya se verá. Carlos Martín, Soraya Vivancos, a cuidarse, ¿eh? A cuidarse. Sí, la próxima semana aquí sin catarro, sin nada. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.